Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Para encontrar, para buscar, hay que saber dónde. Después viene el cómo y el qué se hace con lo que aparece, pero lo primero es el dónde buscamos. Y para recuperar en el pasado reciente el dónde, no es nada fácil. Testimonios a veces, gente que usa el recuerdo, en tal lugar había tal cosa, yo vi tal movimiento, detrás de unos árboles, había una casilla, un piso de cemento, o cuando se vuelve está todo al revés. Ese trabajo de identificar el dónde es lo que nos trae esta primera conversación. Un montón de conocimiento y de herramientas sumado a los testimonios y a lo que puede haber de material para decir ahí. Le agradecemos muchísimo a Matías López y a Rodrigo Bongiovanni, ambos del Grupo de Investigación de Antropología Forense, ambos también vinculados a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y que tienen la tarea del dónde. Bienvenidos a Sobre Ciencia. Muchas gracias. ¿Cómo es el proceso? Yo sé que esta pregunta sola puede disparar todo el resto de la conversación, ¿no? Pero desde que se recibe, por ejemplo, un testimonio oral hasta que se llega a un lugar, ya no en el mapa, sino en la Tierra. ¿Qué pasa en ese camino? Bueno, en ese caso, sí, lo primero que se hace al recibir la información es ahí empezar a diseminarla, a ver qué tan real es o no. Eso se hace mucho en base a fotos aéreas. También hay mucha diferencia entre la información que viene de alguien que realmente vio o participó y gente que varios años después ve algo sospechoso. Y entonces el tipo de información que dan es de una naturaleza muy distinta. Entonces hay que saber discernir todo eso, sabiendo de quién viene y por qué lo están diciendo también. Ahí nuestro insumo más importante seguramente sea la foto aérea, porque a través de esa foto aérea nosotros podemos ver si las cosas que esta persona dice o que vio o que pueden haber pasado realmente se condice con la realidad. También hay muchas veces que la memoria falla, entonces no es que nos quieran mentir, sino que hay un tema del paso del tiempo, la memoria, lo que realmente recuerdan y lo que creen que recuerdan. Entonces hay que hacer todo un trabajo para poder filtrar la información realmente, lo que realmente es cierto, lo que no, y el tipo de confusión que puede haber en la gente también. A partir de eso, ¿qué herramientas se usan? Bueno, generalmente lo que hacemos es, con imágenes satelitales, tratar de primero ubicar a grandes rasgos cuál sería el sitio donde tenemos que excavar, que eso es fundamental, para después sí empezar a trabajar como en una escala menor. Y lo que tratamos de hacer es, en la parte de preliminar, la investigación preliminar, es concentrar un punto en el espacio que nos pueda dar la oportunidad como de, cuando vayamos al terreno, poder ubicarlo fácilmente. Entonces, generalmente lo que hacemos es marcar puntos. Un punto GPS, por ejemplo, de un testimonio, si bien el testimonio puede ir al lugar o indicar lo mismo en la imagen satelital, nosotros a través de algunos programas lo señalamos en el programa y ahí lo que hacemos es subirlo al GPS manual. Con el GPS manual vamos al terreno y en ese terreno marcamos el punto. Eso sería como las condiciones ideales. Claro. No siempre se da, generalmente nos marcan áreas muy, muy grandes. Estamos hablando de reconstruir lugares a como eran hace más de 40 años, ¿no? 40, 45, 50. Y uno puede pensar, bueno, un terreno puede cambiar poco, pero en realidad cambia muchísimo, ¿no? Hablemos de árboles, plantas, construcciones. ¿Cómo se recupera esa geografía vieja y se la trae al presente? O ese paisaje, en realidad. Bueno, justamente el trabajo con el GIS es fundamental porque... ¿El GIS, perdón, es el Sistema de Información Geográfica. Okay. Hay varios programas distintos que se pueden usar. Eso lo que te permite es, tenés la información, por ejemplo, del año 75, podés cargar toda esa información y después tenés información del año 77 y así sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces ahí podés ir jugando con esas capas y podés saber qué cambios hubo de un año en relación al otro. Y hay que cruzar esa información con el contexto de los hechos que investigamos, con el contexto represivo, qué pasó en qué año, dónde había un centro de reclusión, qué lugares pueden ser más importantes para la investigación, siempre en relación a las fechas de los hechos y a la fecha de las cosas que dicen las personas. Eso es lo que nos permite es comparar año a año o cada 2 o 3 años, depende del insumo de fotos aéreas que haya, cómo va evolucionando ese paisaje.
Además, lo que se pueda construir arriba. Muchas veces ha pasado que donde hace 50 años había tierra, hoy haya o una base de concreto o tal vez hasta una construcción arriba. ¿Les ha pasado, no? Sí, pasa. Para eso sirve, así como se utiliza la foto aérea, nosotros utilizamos las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales llegan en Uruguay hasta el 2004 más o menos, y de ahí hacia el presente se vienen sucediendo a razón de 2 o 3 por año sacan. Entonces hay una herramienta en el Google Earth que le permite ir con imágenes históricas hacia atrás. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en el 2005 un campo que no tiene nada, y en el 2010 que aparezca un galpón encima de ese lugar que en algún momento fue señalado. Bien, yo voy a pedir mientras tanto ver las placas 1 y 2 para ver cómo se parcela el terreno. Ustedes toman, digamos, un mapa y lo dividen, vamos a decir, en lo que sería el equivalente a una manzana, una hectárea. ¿En cuántos rectángulos se divide para planificar el trabajo? Lo que hacemos generalmente es tomar un área que no siempre va a ser cuadrada perfecta, sino que realmente son bastante irregular, y lo que generamos es, con el mismo sistema de información geográfica, un grillado que tiene retículas que son de 10 por 10. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en pantalla? Ahí hay un mapa dibujado, digamos, previo, y sobre ese mapa geográfico se traza ese grillado que tú Eso dices. que estamos viendo ahí es el plano que llevamos nosotros en el registro diario de las excavaciones. Es decir, nosotros vamos realizando trinchera por trinchera y las vamos dibujando en ese plano. ¿Cuánto mide cada trinchera, perdón? Generalmente son de 5 metros de largo por 1,50. Okay. Lo que hacemos es, primero grillar toda el área que tenemos nosotros, generamos un grillado de 10 por 10 y después vamos completando esos grillados con las trincheras. Entonces lo vamos registrando en este plano. El plano papel después lo que se hace es escanearlo, digitalizarlo, y ahí se lleva al sistema de información geográfico de vuelta con los puntos GPS que teníamos de referencia iniciales. Entonces lo que se hace es georreferenciar la imagen, es decir, colocar el plano papel sobre una imagen satelital, y ahí encima nosotros ya después agregamos los elementos que queramos, ¿no? Así como decía, la construcción, un camino, un árbol, lo que quiera, pues, se puede diseñar ahí, y a su vez a las propias trincheras se le puede ir agregando los atributos que queramos, profundidad, distancia. Una vez que se empieza a excavar, y creo que esto que voy a preguntar es bastante obvio para ustedes, pero tal vez no lo sea para nosotros, ¿es muy fácil o no darse cuenta si ese lugar fue manipulado previamente? Digamos, si lo que se cava es suelo virgen, por decirlo de alguna manera, o si ya fue intervenido. ¿Cuáles son las pistas para eso? Lo que tenemos es diferentes contextos de trabajo. Hay lugares que es bastante sencillo poder darse cuenta de eso, y otros lugares que no son tan fácil porque tienen algún relleno, ya tienen una modificación previa que estarían mascarando lo que nosotros estamos buscando. Entonces depende mucho del contexto. Cuando el suelo es natural, los horizontes se comportan de manera natural. Si hay alguna alteración, es bastante fácil darse cuenta. Puede ser que haya una alteración en el suelo natural y por encima haber una capa de relleno, y eso ya complica bastante porque hay que seguir profundizando hasta llegar al suelo natural. ¿Cómo se trasladó esto, digamos, a algún episodio en el cual aparecieron posteriormente restos? Digamos, podemos contar, obviamente sin ir por dentro de la privacidad de cada situación, un proceso que digan, bueno, esto nació a partir de un testimonio o de una observación de comparación de fotos y llegamos hasta un sitio donde en definitiva aparecieron restos. Sí, hay muchos casos, sobre todo lo que nosotros hacemos mucho también es, una vez que hubo hallazgos, porque el tema de la delimitación del lugar donde se va a excavar, con la información que hay, que es de mala calidad, es muy difícil achicar el lugar. Entonces, una vez que nosotros hemos tenido algún hallazgo, como el último del año pasado, por ejemplo, a partir de eso nosotros leímos ciertos aspectos del paisaje que eso le da ciertas referencias a ese enterramiento. Entonces podemos pensar que ciertos testimonios hablaban de ese lugar o de otro, pero también hay un trabajo que se hace después del hallazgo. O sea, la información preliminar se hace antes de ir al campo, durante el trabajo de campo y también posterior al trabajo de campo. ¿Y qué sería ese trabajo posterior? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un hallazgo, volver a esas fotos aéreas viejas, a ver cómo funcionaba ese lugar en los años 70, por ejemplo, y ahí nosotros podemos asociar el punto del hallazgo a caminos, a construcciones, a determinados montes que había en su momento o que después vinieron o que después plantaron. En el caso del Batallón 13, por ejemplo, sabemos que se enterró cuando no había monte y después se plantó un monte. Ese tipo de cosas a nosotros nos sirven para después
relacionarlo con la información previa que tenemos, con los testimonios. Correcto. Esto que estamos viendo en la pantalla, que si yo lo reconozco mal, y ayúdenme ustedes, es el batallón 13, ¿no? Sí. Ese en realidad es Comunicaciones, que es un batallón que está pegado en el mismo predio al 13. Es la división entre el 13 y Comunicaciones. Delimitado por el arroyo, es el Miguel. Es una cañada. Una cañada, Cerrillo, donde termina el predio. Y ahí creo que es uno de los lugares donde se plantó un monte posteriormente, ¿no? Es cercano, sería al sur de esa imagen, es donde está el monte plantado. Bien, cada uno de, digamos, esos son los espacios que ustedes decían, y cada uno de los bloquecitos son las trincheras. Exacto. Es correcto. En este caso, ahí en está, realidad, los bloquecitos lo que marcan en la cuadrilla dónde van las trincheras. Bien, esto que estamos viendo ahora es justo previo a las trincheras, y a partir de esto, cada uno de esos cuadrados se divide en una trinchera donde se va a hacer la búsqueda. Exacto. Cada trinchera no puede ser más grande porque lo que estamos buscando puede ser muy chico. En realidad, el tamaño de la trinchera lo da el tacho de la retroexcavadora. Okay. El tacho tiene 1,70 m, en algún momento tuvo 70, o sea, eso va variando. Y la profundidad, que es como la pregunta que siempre nos hacen, es hasta dónde siguen profundizando, es hasta encontrar lo que se conoce como un suelo estéril, es decir, que sabemos que por encima no hay ningún tipo de anomalía, o sea que no está alterado, por lo tanto llegamos a ese límite. O sea, hasta el suelo natural. Siempre llegamos al suelo natural, y dentro del suelo natural generalmente se divide como en horizonte A, B y C, llegamos al horizonte C, que es el que ya sabemos que no tiene alteración. Lo importante de ese grillado es que no quede nunca un lugar sin excavar, justamente por la dimensión de lo que buscamos, que no sabemos qué es, incluso pueden ser restos sueltos y no un enterramiento primario. Entonces tiene que hacer, por eso es una trinchera contigua a la otra, y que no quede nada sin excavar de esas cuadrículas. Además de la información fotográfica, satelital, porque creo que hay todo un registro viejo previo a la era de los satélites, que son fotos aéreas, incluso, ¿no? Muchas veces se parte de ahí. ¿Hay alguna otra información que el terreno dé? Estoy pensando, hablamos de árboles, pero algún tipo de vegetación, o la ausencia, o tal vez algún tipo de camino. ¿Hay otras señales que forman parte de esta reconstrucción? Sí, en realidad, en cada foto nosotros tenemos las cosas básicas, son los caminos, los cursos de agua, las zonas inundables, los montes. Ahí es más difícil diferenciar entre especies de vegetación, pero sí entre tipos de vegetación. Se puede diferenciar un monte de eucaliptos de un lugar donde hay vegetación baja, y eso también nos da información, siempre relacionándolo con los testimonios o con los documentos previos. Quiero pedirle al señor director la placa número 8, que es la que tiene un mapeo de todos los lugares de interés que hay dentro de lo que esta que estamos viendo ahora en las pantallas gigantes, ya la veremos en pantalla. Son los mapeos de los sitios que hay en el departamento de Montevideo y la periferia, ¿no? ¿Todo eso se ha investigado o todo eso son los puntos de interés, algunos ya excavados y otros no? No, esos son sitios donde ya hemos intervenido, donde ya hubieron excavaciones. Algunos son muy extensos, como el Batallón 14 o el ex Batallón 13, claro, que tienen muchísimas excavaciones. Y otros son intervenciones más puntuales, pero todos ya han sido intervenidos. Hay lugares enormes como el Batallón 14. ¿Cómo se despeja la información cuando es un sitio tan grande? Y que encima fue, sabemos que hubo informaciones falsas además sobre algunas áreas del 14, ¿no? Eso en realidad también, ese es uno de los grandes problemas, las dificultades o desafíos en realidad del trabajo, pero en general se puede ir achicando el margen en base a los testimonios, a las fotos aéreas, a la información documental, y siempre quedan lugares más grandes en realidad, porque por ejemplo pensando en una unidad que tenemos en el 14 que es el monte, dentro de ese monte es muy difícil discernir, claro, porque incluso hay una cañada, pero las cañadas no se ven en las fotos aéreas muchas veces. Pero depende, es muy particular de cada lugar, en cada sitio. En el 14 es una cosa, en el 13 es otra, y en la Chacra de Pando es otra, por ejemplo. Para terminar esta charla y a cuenta de que es un trabajo que está en marcha y que todos los días se actualiza, en este momento en carpeta, ¿cómo sigue? Hay muchos lugares de interés que están siendo relevados en este momento, tanto primero en laboratorio y después en terreno. Sí, a nivel de información preliminar, sí, son muchos lugares en todo el país, no solo en Montevideo y el área metropolitana. Y la idea nuestra siempre es pedir a la gente también, a la gente que pueda aportar alguna información, que se acerquen al equipo o a la institución de derechos humanos para aportar esa información, porque por la naturaleza del problema,
La única forma es ir sumando información de a poco y eso en algún momento nos puede llevar a intervenir en otros lugares, donde seguramente haya cosas por descubrir. Matías López, Rodrigo Bongiovanni, muchísimas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia y como dije recién, esto es una tarea en marcha, tiene todo lo que resta por encontrar por delante, así que seguramente que volveremos a conversar más adelante. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Primera pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta seguimos con Mayo, Mes de la Memoria, Alicia Luciardo, la directora del Grupo de Antropología Forense aquí en Estudio.